una reflexión que titulamos ¿y después de las elecciones qué? Estrategias del asociacionismo. Entonces, a alguno le parecerá que es una filosofada. Yo creo que a veces las filosofadas son muy necesarias porque nuestro gran enemigo muchas veces es el inmediatismo, hay que hacer cosas, nos urge reaccionar frente a cosas que ocurren y perdemos la visión de qué es lo que está pasando, en qué lucha estamos metidos, cuáles son los medios adecuados, qué tiempos hay que manejar. Bueno, entonces todo va a ser una reflexión en este sentido. Prometo que voy a ser lo más simple posible y o más breve, e incluso pues algunos textos los leeré para ir más rápido y no ahondar. Bueno, una cosa evidente es que estamos en un sistema partitocrático, una democracia, pero está, digamos, viciada por un fuerte consenso partitocrático, lo cual lo hemos experimentado todos, que cuando ha habido ciclos electorales como el último, pues de repente las asociaciones parece que nos quedamos muertas, nos quedamos paralizadas, parece que ya no tenemos ninguna función, y a partir de ahí hay la intensidad brutal de la campaña electoral, los pactos, y de repente pues los partidos políticos entran en una especie de letargo de cara afuera, eso sí, de cara adentro empiezan las purgas internas, todas sus energías en vez de dirigirlas hacia la sociedad, las dirigen hacia adentro. Y entonces pasan 4 años, y esos 4 años, pues el gran peligro es que ¿quién digamos, va a mantener en el candelero una llama de lucha, en este caso contra el independentismo? Pues evidentemente acabarán siendo las asociaciones, porque el registro de acción política de un partido no tiene nada que ver con el registro de acción social de una asociación. Entonces, en el 4º congreso de aniversario de Somatemps, se hizo una conferencia. Las conferencias, ya sé que es un palo verlas o leerlas, pero nosotros no tenemos problema, las grabamos, eso son reflexiones, ahí quedan, y ya hicimos una reflexión sobre 2 tipos de asociaciones, ¿no? Las que subvencionan a los partidos políticos para que hagan ver que son la sociedad civil y al final solo apoyen a los partidos políticos, o las verdaderas asociaciones civiles, que es igual, pueden estar relacionadas, incluso pueden recibir dinero de los partidos políticos, apoyos, no hay ningún problema, siempre y cuando haya claro que haya una bidireccionalidad y que tienen todo el derecho del mundo las asociaciones de presionar, marcar agendas y por lo tanto, digamos, reconducir a los partidos ante ese peligro tremendo que es la partitocracia. Bien, la importancia de las asociaciones radica en que las asociaciones es algo natural. Mira, los partidos políticos, ahora voy a decir una burrada, no son naturales, son construcciones de asociaciones artificiales que aparecen en la historia en un momento determinado, cuando unas categorías políticas exigen que se articulen formas de articulación parlamentaria moderna. Pero es mucho más natural las asociaciones de vecinos, las asociaciones, que son más connaturales. Por lo tanto, que haya asociaciones es bueno para la democracia. A los partidos les molestan muchísimo las asociaciones. Por eso, o bien intentan subvencionarlas y dominarlas, o bien intentan siempre torpedearlas. ¿Por qué es bueno que haya asociaciones? Porque llevamos en este paradigma de partitocracia, se ha impuesto el paradigma que algunos llaman zapatero, que es que, ¿qué ha hecho Zapatero? ¿Cómo llega a presidente de gobierno? Pues entras de jovencito, te haces delegado de la clase de Derecho en León, a partir de ahí entran las Juventudes Socialistas y ya llegas a presidente de gobierno directamente sin haber pegado sello en tu vida, sin saber lo que es un problema social, sin haber sudado, sin haber... Ya, digamos, los partidos se retroalimentan endogámicamente de juventudes que muchas veces ya son los hijos de los políticos que dicen métete aquí, que dentro de unos años ya serás concejal y cobrarás 2.000 euros o 100 o 1.000 euros o lo que sea. Entonces, a veces se ha dicho, se ha criticado, no, es que estaba en el asociacionismo y ha pasado a un partido político y se presenta a las elecciones. Bueno, no pasa nada, a mí me parece en cierta medida bien, siempre y cuando no sea el caso de Ada Colau, claro, porque Ada Colau
es una estafa, ¿no? Es una estafa en el sentido que yo pertenezco a asociaciones que subvencionan el Ayuntamiento de Barcelona y gracias a eso me he hecho famosa y me puedo presentar al Ayuntamiento de Barcelona desde donde controlaré las asociaciones de la gente que retroalimentará mi partido, ¿eh? Evidentemente esto es una perversión, pero puede ser forma de higiene social que gente que ha tenido contacto real con la sociedad, con la vida social, con el trabajo y tal, desde las asociaciones puedan pues oxigenar al menos lo que son los partidos políticos. Por tanto, a priori esto no nos tiene que escandalizar. Hay muchos tipos de asociaciones. Podríamos hacer una clasificación casi infinita, pero voy a hacer tres clasificaciones para que cada uno reflexionemos, al menos por lo que nos toca a Somatemps. Claro, a mí me gusta saber quién soy, me gusta saber cuál es mi identidad. Entonces, en cuanto a que miembro de la asociación, si alguien me preguntara, ¿y tu asociación qué es? ¿Cómo se define? Pues me gustaría dar una definición. Y de hecho, al final, pues daremos una definición de lo que creemos que es Somatemps. Y me gustaría que todas las asociaciones pudieran hacer este esfuerzo, o al menos transmitirlo. Oye, si te preguntan tu asociación qué es, ¿qué contestas? ¿Cuál es el contenido, ¿no? Bueno, para ello tienes que saber dónde estás, qué tipo de asociaciones. Bien, hay asociaciones que son muy naturales, serían lo que llamaríamos los cuerpos sociales, intermedios, entre el individuo y el Estado. Tiene que haber toda una serie de asociaciones que protejan al individuo, porque el individuo frente al Estado queda machacado. Hasta ahora parece que lo único que había eran los partidos como vehiculación a la representación política y el ejercicio del poder político, pues bueno, quedaba legitimado así. Pero es insuficiente, porque enseguida vemos que un sistema de partidos fácilmente caerá en la partitocracia, en la endogamia. Por lo tanto, hay asociaciones que son naturales, son cuerpos sociales, te protegen. Asociación de comercios, de comerciantes, asociación de vecinos, asociación... son asociaciones tan naturales que tienen una vida muy prolongada y son asociaciones que están ahí y tarde o temprano tienen su contacto con el orden político, con el mundo político, con las administraciones, porque hay que resolver problemas y los políticos tienen que hablar con la gente, y para eso están esas asociaciones. Hay otro tipo de asociaciones que no son tan naturales en el sentido de que aparecen porque hay un motivo muy específico, yo qué sé, problemas de narcopisos, problemas de delincuencia en el barrio, problemas de... Estas asociaciones normalmente tienen vida corta, porque una vez acabado el problema, la asociación deja de tener sentido, ya se ha solucionado el problema, o le echan un pulso. Normalmente la relación con el poder político es un pulso, a ver si presionando pues conseguimos que se solucione este problema, o se... bueno, pero este tipo de asociaciones que desarrollan, tienen un sentido político, en el sentido más genérico de la palabra, pero tampoco es el tipo de asociaciones de los que estamos aquí, o que representamos aquí. Nosotros perteneceríamos a un tercer tipo de asociaciones, que aparecen ante grandes problemas estructurales, como puede ser el propio independentismo, lo cual lleva a un problema, que como el problema es estructural y es genérico, la propia idea de independentismo es tan genérica que lo que tú ofreces como oposición al independentismo es el no independentismo, pero es digamos, una postura demasiado genérica. No soy independentista. Bueno, pero es marciano, es reptiliano, usted defíname un poco más, ¿no? No, está bien, es legítimo. Mire, ahora hablaremos enseguida de la transversalidad. Yo no soy independentista y por lo tanto mi asociación no es independentista. Muy bien, pero digamos nos marcamos en un amplio... en una categoría conceptual muy genérica, digamos que políticamente no concretamos, no tenemos, no vamos a proponer cosas muy concretas en ese sentido. O es el peligro de que sean demasiado genéricos. Y esto es un problema. Somatemps, en ese sentido, quiere ser una asociación algo diferente porque vemos que esas respuestas a esos problemas grandes, estructurales, necesitan que detrás haya una doctrina, no una ideología, una doctrina, que es lo que también comentaremos. Bien,
Transversalidad. La transversalidad es una palabra tabú, o mejor dicho, gurú, más que tabú, porque parece que es la solución de todos, la transversalidad. La hemos sacralizado. El año pasado también avisábamos de la transversalidad. Bueno, está muy bien, ¿eh? ¿Quieres defender contra el independentismo? Pues si hay una línea que va desde gentes de izquierdas a gentes de derechas, de centro, tal, esa transversalidad parece que es buena y necesaria, pero a lo mejor no es indispensable. Y a lo mejor un grupo que no es transversal es muy eficaz porque precisamente pues va al grano. Por tanto, no podemos sacralizar por sí misma la transversalidad, tampoco la vamos a condenar. Y de hecho, hay que hacer como distingos. Y un pequeño paréntesis, por cierto, si uno lee la historia de España, lee el pacto de San Sebastián o el pacto de Tortosa, y hablamos de transversalidad, pues cada vez que ha habido un momento álgido en la historia de España, la izquierda ha pactado con los nacionalismos para cargarse la estructura legal, constitucional, monárquica que había en su momento. O sea que las transversalidades, bueno, también ellos tienen sus transversalidades, no sé si me explico, ¿eh? Entonces, no, vamos a hablar de diferentes transversalidades, y algunas de ellas nos sorprenderá porque no caemos y son fundamentales. Tiene que haber, hay una transversalidad no ideológica, sino que tendría que ser doctrinal. ¿Qué significa? Una cosa es aunarse para luchar contra algo, y otra cosa es unirse, y hago la diferencia. Aunarse es pues las fuerzas pues, contra un enemigo común, muy bien. Unirse sacrificando cosas que a lo mejor son esenciales en tu pensamiento, eso puede ser muy peligroso para una asociación. Hay unas limitaciones, no me puedo unir con cualquiera, tienes que hacer juicios prudenciales, y eso depende de si detrás de ti, de tu asociación, hay un bagaje doctrinal o no. Lo que ocurre es que hemos confundido que las asociaciones se tienen que corresponder al abanico político. Si hay tantos partidos políticos en un abanico constitucionalista, tendría que haber tantas asociaciones que se identificaran necesariamente con el posicionamiento ideológico. Pero insisto, una cosa es tener doctrina o defender una doctrina y unos principios, y otra es un posicionamiento ideológico. Luego hablaremos y haremos este matiz. ¿Qué es la ideología? Y a lo mejor tenemos alguna sorpresa. La ideología muchas veces es algo ficcional, es algo que uno se imagina y que no ha pensado nunca. Porque si uno le pregunta, ¿usted es de derechas? Sí. ¿Y qué significa ser de derechas? Ostras, pues no sé. Pero soy de derechas, porque me siento de derechas. Pues bueno, yo me siento humano y floto, yo qué sé, no sé. Al final, claro, si todo lo reducimos al mundo del sentimiento, estamos perdidos, ¿vale? Pero luego lo veremos. Hay una transversalidad doctrinal, puede ser buena, pero evidentemente no puedes sacrificar todos los principios que tú creas que son esenciales simplemente por mantener, como sea, una transversalidad en abstracto. Transversalidad funcional, esto es muy importante. En nuestro mundo de las asociaciones, ¿cuál es el problema? Que aparecen coordinadoras, luego aparece una coordinadora que quiere coordinar a las coordinadoras, luego la coordinadora que quiere coordinar a las coordinadoras, y dice, oiga, ¿y usted qué se diferencia de las otras coordinadoras? No, es que queremos coordinar. Pues ya, pero estos también quieren coordinar. Bueno, pues tenemos un problema porque nos estamos solapando, ¿no? Bien, en sociología hay un principio elemental que es la diferenciación funcional del trabajo. Para que una empresa funcione, para que una organización funcione, para que una familia funcione, más o menos cada persona, cada del grupo o de la asociación tiene que irse especializando. Y esto lo notamos en nuestras asociaciones, pues bueno, más o menos unos se van especializando, pues uno es más portavoz, otro tiene más oratoria, otro mejor las tecnologías, bueno, está bien. También estaría muy bien que las asociaciones pudiéramos formar un frente
no tanto por una necesaria transversalidad doctrinal o ideológica, sino por funciones, yo que sé, pues un grupo especializado en la historia, otro grupo especializado en mover masas o en organizar actos, otro grupo especializado en mover redes, otro grupo, y a lo mejor sin necesidad de coincidir necesariamente en todo doctrinalmente, pero esa diversificación funcional nos haría muy operativos, estaríamos coordinados, porque si no acabaríamos replicando, y esto nos ha pasado. ¿Y vosotros qué hacéis? Nosotros defendemos y apoyamos jurídicamente a los que quitan lazos. ¿Y vosotros qué hacéis? Nosotros apoyamos y defendemos a los que quitan lazos. ¿Y os conocéis? No. Pues estamos aquí duplicando esfuerzos, duplicando energías, descoordinados. Es verdad, tampoco voy a ser negativo, es verdad que se han hecho esfuerzos muy importantes y muy interesantes, los grupos ya nos vamos conociendo y cada uno más o menos sabemos dónde nos movemos y manejamos mejor, y a partir de ahí, bueno, sería una forma de transversalidad funcional. Ojalá pudiéramos tener expertos funcionales y coordinarlos, y bueno, y habría muchas formas de organización muy eficaces frente al nacionalismo. Pero bueno, hay que tener esta idea. Otra transversalidad sería la temporal. Esta nunca pensamos en ella. Transversalidad temporal, ¿qué significa? Que hasta ahora, pues, bueno, no siempre, pero parece que la inercia, bueno, un pequeño paréntesis, fijaros la paradoja del comportamiento humano. Nosotros nos unimos para luchar por España, y la unidad de España, y la unidad, y en nuestro grupo somos más centrífugos y todos nos estamos peleando, separando, dividiendo. ¿Estamos locos o qué? ¿No? Si no somos capaces de autodisciplinarnos nosotros mismos en la unidad de grupo o en unidades estratégicas de grupos, luchar por la unidad de España, pues casi es una entelequia quijotesca, ¿no? Pero bueno, dicho eso, la temporalidad transversal es una idea importante, es básica. ¿Por qué? Porque aparecen grupos de jóvenes, son antinacionalistas, todos hemos oído hablar de los D'Artós y tal, muy bien. Aparecen pues grupos medianos, de adultos, ya profesionales, configuramos un tipo de asociaciones con unas características. Luego, pues está en nuestro gran y querido grupo de jubilados que tienen tiempo, y entonces está en todos los sitios, y dices, esto es fantástico, porque te mueven y tal, y si estás casado, trabajando, no sé qué, no sé cuántos, y haciendo cursos y viajando, pues evidentemente tu nivel de participación, pues al menos públicamente se rebaja. Pero, sin querer, hemos creado como unos estamentos de movilización, cuando, al menos en Somatemps, tenemos claro que queremos buscar esta transversalidad de edades, ¿no? O sea, un grupo, o sea, que haya actos como estos, tendría que haber niños, tendría que haber chicos, tendría que haber adultos, tendría que haber jubilados, en nuestros actos, en nuestras manifestaciones, que se va consiguiendo, pero la idea es que ya tenemos que mentalizarnos, yo creo, que este problema en Cataluña lo vamos a tener una generación, incluso 2 generaciones, tranquilamente, y entonces los chavales ya tienen que ir mamando, tienen que ir los pequeños ya curtiéndose, y esa es la transversalidad, es decir, porque es muy cómodo reunirte en una junta que todos son de tu edad, más o menos de tu nivel profesional, y en cuanto tienes que hablar con alguien que es mucho más mayor, que te va a contar unas historias, o un pequeño, uno joven, adolescente que está con la tontería subida, claro, es más dificultoso y te entorpece, pero es muy necesario porque estamos creando cadenas de generaciones que ya las vamos enlazando, y esto el separatismo lo ha sabido hacer fantásticamente bien. Podríamos hablar de otro tipo de transversalidad, pero sería la de las organizaciones jerárquicas. Mire, aquí hay una jerarquía, y hay tantos grados, y estas son las responsabilidades, y usted tiene que obedecer a sí o sí, sí o no. Claro, no estamos capacitados culturalmente, sobre todo en una sociedad democrática un poco blandiblue en la que vivimos. Obedecer a alguien se nos hace ya, vamos, casi un imposible, es como una ofensa, tengo que obedecer, pues sí, ¿no? Para que funcione la organización tendrás que obedecer. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de nuestras organizaciones, y vosotros lo sabéis, ya tenéis la experiencia, bueno, hay una junta,
en la Junta más o menos hay 3 o 4 serios, luego hay unos vocales, pero esos vocales ya no tienen diferenciación funcional, ya no sabes bien para qué está este vocal, pero está en la Junta, y entonces tal. Luego aparece el fenómeno del setismo, que es que aparecen voluntarios como las setas y desaparecen como las setas, ¿no? Y entonces, qué bien, ostras, este que se ofrece a llevar redes, entonces, ostras, le vas a explicar cómo se llevan las redes, estás 2 meses con él explicándole, y cuando ya dices, bueno, te vas a responsabilizar, desaparece. Dice, ostras, me has matado, ¿no? Me has entorpecido la organización, tú no has venido a salvar España, tú has venido a destruirnos, ¿no? Porque es un tipo de compromiso, pseudo compromiso, que lo que está es dificultando, ¿no? Y entonces las organizaciones tendrían que tener como muy claro, ¿no?, unos filtros, decir, bueno, primero demuestra que vales. Cuando demuestres que vales, ya dedicamos tiempo a formarte, a buscar tu sitio, tu lugar, tus responsabilidades. También es terrible que en muchas organizaciones llega uno, ostras, no tenemos secretario en la Junta, tú ya eres secretario, ¿no? No sé, las organizaciones tienen que madurar, y si no maduran así, pues se disuelven, acaban, muchas han desaparecido y muchas desaparecerán. Bien, entramos en una penúltima reflexión, he dicho que iba a ir rápido. Antes de lo último será como una definición, que sí que la leeré, más o menos, de lo que creemos o que queremos que sea Somatens. Y ofrecemos, digamos, como reflexión, no para que las asociaciones sean paradigma a imitar, todo lo contrario, más bien es para decir, este es nuestro modelo, nosotros creemos que es nuestro modelo, y ojalá cada asociación encuentre su modelo y su paradigma de reflexión y de actuación, y luego ya entre nosotros ya nos iremos las asociaciones encajando. Pero antes hay que hacer una reflexión quizás un poco más filosófica. En el escrito que se publicará se titulará Relato, hegemonía cultural o doctrina fértil. Título extraño. Bien. Relato. Todos hemos utilizado la expresión hay que luchar contra el relato nacionalista. Y yo la utilizaba, pero ahora ya empiezo a pensar que nos estamos equivocando. Digamos que nuestros ideólogos, entre comillas, o sea, los influencers, los articulistas, constantemente hemos planteado, o se ha planteado, tenemos que arrebatarles el relato a los separatistas, tenemos que conseguir tener nuestro relato, cambiar el relato. Pero claro, ¿qué es un relato? El relato puede ser digamos, un subjetivismo, una interpretación subjetivista, ficcional, que funciona muy bien para convencer a la gente que sea independentista. Los nacionalistas han hecho un relato, es verdad, y por eso, como han hecho un relato, funciona, y se tiene que atacar este relato, porque el relato por sí mismo es falso, es una ficción, ¿de acuerdo? Pero si un relato lo sustituimos por otro relato ficcional, entonces la hemos pifiado, ¿no? Vamos a recrear sentimental y afectivamente nuestra pertenencia a España, a través de 4 mitologías. Hombre, pues mire, estamos luchando con sus mismas armas, solo con una diferencia, que ellos tienen, pues, todo el mecanismo de hacer el relato, TV3, el sistema educativo, todo ello. Y entonces, querer combatir el relato con un relato a secas, por eso pido que entendamos la idea de relato. Yo la profundizaré, por eso necesitamos doctrina, para no tener relatos, contar cuentos si hay el mito de Buffet el Brios, pues vamos a recuperar el mito, yo que sé, del Cid Campeador. Bueno, sí, pero yo creo que es más profundo lo que tenemos que hacer. Y además, ojo, que vamos a sufrir una gran frustración, porque, claro, todavía yo me encuentro con la sorpresa de que hay mucha gente que dice, los nacionalistas cuentan con TV3 y la educación para crear su relato, pero si un día interviene el Estado, y entonces suprime TV3 y suprime tal, y controla y recupera pues nosotros podremos hacer nuestro relato. Miren, el Estado no va a hacer ningún relato, porque el Estado es incapaz de relatar nada, es una maquinaria de poder,
ciega, ha perdido el norte, no sé, vamos, en estos momentos para el Estado la cuestión del independentismo no es ni una cuestión moral, ni es una cuestión política, es una cuestión de supervivencia de estructura política, que no puede permitirse que se disgregue y se desestructure económicamente y se vaya al 25% del PIB del Estado español, porque sería todo al traste, ¿eh? Lo cual no quita que haya funcionarios, políticos, gente de bien, que ame España y luche por España, pero no seamos ingenuos, no seamos ingenuos. Y el Estado no va a crear ningún relato, no le interesa, está funcionando con otras categorías mentales. Y aquí es donde aparece la idea de hegemonía cultural. La idea de hegemonía cultural que inventa Gramsci, que ha sido simplificada y vulgarizada, pero yo creo que es necesaria reflexionarla, porque también decimos, los nacionalistas tienen la hegemonía cultural, gracias a TV3, gracias a la educación, tienen la hegemonía cultural. Bueno, esto es un concepto un poco complejo y me permitirán, si no quiero liarlos, pero lo voy a hacer lo más simplificado posible. Gramsci, cuando piensa el concepto de hegemonía cultural, lo piensa en un sentido muy concreto y con unos matices que creo que son muy interesantes. Él dice, contra Marx pensaba que todo era materialismo y a partir de ahí las luchas de clases que se producían por conseguir la propiedad de los medios de producción pues llevarían a los procesos de revolución. Y para impedirlo, la burguesía creaba una ideología, una idea de lo que tenía que ser el Estado burgués, y entonces con eso tenía adocenados a los proletarios y evitaba las revoluciones. El Estado controlaba la ideología. Pero las revoluciones se producían a nivel de luchas de clases y todo esto. Gramsci dice, no, aquí pasa algo, esto es diferente. Dice, esa ideología, que sería como una especie de fantasía, un Walt Disney que nos presenta el Estado para que vayamos a trabajar, para que aceptemos pagar impuestos, Dice, todo esto funciona porque el sistema ha creado partidos políticos. Y los partidos políticos no es lo que nos imaginamos, sino que los partidos políticos son versiones complementarias de lo mismo. De tal forma que el sistema democrático se sustenta en que hay un partido de derechas, pero el partido, o partidos de derechas, cuya única razón de ser es porque hay partidos de izquierdas. Y los partidos de izquierdas existen porque su única razón de ser es que hay partidos de derechas. No sé si me explico. Por lo tanto, es un juego de simplemente de complementariedad. Y entonces Gramsci dice, el que consiga la hegemonía cultural, él sueña en la izquierda, desde el propio Estado, sea ocupando la educación, sea ocupando lo que sea, sin necesidad de hacer una revolución como quiere la CUP, conseguirá transformar la sociedad. Pero los partidos políticos, dicen, no son nada en sí mismos. Actualmente, bueno, habla en 1920, por lo tanto podríamos decir en el siglo XX, todo el juego derecha-izquierda, y ahora lo aplicaríamos independentismo no independentismo, es un juego falso, porque ningún partido de derechas ha conseguido elaborar una doctrina por sí misma y explicarse por sí mismo y tener razón de ser por sí mismo, sino que necesita de la izquierda. Vótame, porque si no viene la izquierda, y los de izquierda dicen vótame, porque si no vienen los de derechas. ¿Y qué me propone usted? No pregunte, vóteme que si no viene la izquierda, o vóteme que si no viene la derecha, que son muy malos, ¿vale? Y entonces, esto es lo que hay que romper. Gramsci dice, y yo esto es lo que me gustaría que aplicáramos, Gramsci dice que todo este juego se rompería en la medida que apareciera un partido, un grupo, o una asociación, cuya estructura doctrinal no necesite tener otros referentes, sino que por sí mismo ya tiene un proyecto, y le da igual que haya izquierdas, derechas, separatistas, independentistas. Ahora resumo todo este lío. Si mi razón de ser como asociación es luchar contra el independentismo, el día que desaparezca el independentismo,
yo ya no tengo razón de ser, no sé si me explico, tengo que desaparecer como grupo, ¿no? Es así, ¿no? Ah, qué bien, pero como el independentismo tampoco va a desaparecer, siempre estará ahí adormecido o más activado, hiperactivado, pues bueno, al final mi única razón de ser es ir jugando a la comparsa del nacionalismo, y en esto, como el nacionalismo tiene la hegemonía cultural, nunca podremos salir de un juego en el cual ya hemos perdido. Es como si quieres jugar al ajedrez, uno tiene todas las piezas y a ti te han dado 3 peones y el rey. Venga, juega. Pues vas a perder siempre. Bueno, sí, estoy luchando. Bueno, muy bien, pero eso es un tablero cerrado donde has caído en la trampa. Si estás con las fichas blancas, tienes que ir contra las negras. Si estás contra las negras, oiga, que yo quiero construir un palacio con mi rey y mi reina y mis alfiles. No, no, usted tiene que estar metido aquí y de aquí no sale, ¿no? Y entonces, esto es lo que, digamos, Somatemps ha reflexionado. Es como si, por ejemplo, un campo de batalla, ¿no? Un campo, un terreno, donde ahora se dice, vamos a quitar las autonomías. Muy bien, fantástico. Y vamos a luchar y salvar la Constitución. Pues mire, es que esta es la mayor tontería que podemos decir, porque si quitas las autonomías tienes que cambiar la Constitución. O sea, quiero decir, es que es imposible. Es como decir, hay que cambiar la ley electoral y tenemos que preservar la Constitución. Pues tiene que cambiar la Constitución porque dice que las circunscripciones son las provincias. Por lo tanto, si quieres cambiar la ley electoral, tienes que cambiar la Constitución. Bueno, en fin. Pero no, como funcionamos con 4 esquemas, esto no lo pensamos. Y entonces, imaginémonos que, bueno, vamos a reivindicar, quitar las autonomías. Muy bien, pues lo imaginamos como un prado donde alguien ha puesto sus casas, sus granjas y está aprovechando un territorio, un terreno que era de todos y ahora cada uno lo aprovecha. Muy bien. Quitamos todas las granjas con los tractores. Ya hemos acabado con las autonomías. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué haces con el terreno? ¿No? ¿Qué vas a plantar? ¿Cuál es el proyecto? ¿Te vas a dedicar a la agricultura de secano? Y esto es lo que muchas veces percibes que la gente no piensa. Hay que acabar con el nacionalismo. Muy bien. ¿Y luego? ¿Dónde está el proyecto? ¿O el proyecto consiste en acabar con el nacionalismo? No sé. Ya está, ya está. No sé si consigo transmitirlo. Bien. Por eso, Somatemps no es un partido político, evidentemente, pero sí es una asociación política, ¿no? en el mejor sentido de la palabra que le podamos dar. Alguien decía, todo es política, y en cierta medida todo es política, la familia, la vida social, lo cotidiano, en el trabajo, bueno. Entonces, voy acabando, voy a definir cómo nos definimos Somatemps en este 5º aniversario, y entre paréntesis, una definición provisional, porque si alguien nos dice, oye, os estáis equivocando, nosotros somos lo suficientemente abiertos y lo hemos demostrado siempre, que si nos hemos equivocado, oye, pues nos hemos equivocado y corregimos, o sea que no tenemos ninguna finalidad de asentar cátedra ni dogmatizar sobre nada. Pero sí que, digamos, hemos reflexionado y que creemos que somos o nos podemos definir así. Es un poco largo, pero vale la pena, digamos, lanzar esta propuesta nuestra. Insisto, no es para que todos los grupos piensan, esto es la solución. No, no, es que como muchos grupos intenten imitar esto, esos grupos se hundirán. Cada grupo tiene que encontrar su dinámica, su definición, su esencia. Bien, Somatemps es una asociación política, sin ser un partido político, evidentemente, ni ganas de serlo, y reconociendo la necesidad actual de organizaciones políticas que intervengan en las administraciones, esto no lo negamos, sabemos que la labor social y las asociaciones en el paradigma actual del sistema político que estamos tiene que derivar pues en formas de representación que lleguen a las administraciones públicas, desde donde se ejercerá la función política. Cree Somatemps más urgente una restauración, y entre paréntesis, no somos regeneracionistas, porque muchas veces se utiliza el ejemplo, somos regeneracionistas, nosotros no, nosotros somos restauracionistas, porque pensamos que había una sociedad, y había una sociedad que estaba más o menos naturalmente organizada, y a partir de ahí, pues una serie de hechos políticos
han hecho que la sociedad se quiebre, se rompa, se desestructure, se desmoralice. Y muchas veces el regeneracionismo simplemente es decir, de esta situación que ya está muy degenerada, vamos a conseguir regenerar un poco y volver a un paso anterior de la degeneración. No, nosotros queremos restaurar, desde el principio. ¿Labor imposible? Bueno, da igual, pero al menos tenemos claro lo que queremos. No somos regeneracionistas, así, porque entonces ser regeneracionista es decir, ¿desde qué punto empiezo a regenerar? Quiero regenerar. Desde el 78, desde la última aprobación del estatuto, del segundo estatuto de autonomía, ¿desde dónde? Bien. Somos, repito, Somatemps cree más urgente una restauración social y cultural que precede a la reforma y regeneración política. Si no hay una fase que tenemos de restauración de la razón, de la cultura, de la educación, todo esto, al final, por mucho que seamos regeneracionistas en política, habrá una base que siempre nos irá fallando. El carisma fundacional de Somatemps es el redescubrimiento a través de la inculturización de lo que significa ser catalán y español en su proyección no dialéctica, no entramos separatismos, no separatismos, Cataluña contra España, no, sino sintética. Tenemos esa concepción de la sociedad española como una síntesis de variedades históricas, riquezas históricas, de diversidades. No nos espanta la diversidad, no nos espanta la diferencia, no nos espanta, porque en síntesis es lo contrario de la dialéctica. Y España ha demostrado durante siglos que pueblos diferentes pueden, en síntesis, tener la misma esencia, que ha trascendido en una realidad más universal, que es la hispanidad, y no como ideología, sino además como concreción práctica, histórica y perdurable en el tiempo. Somatemps, subsidiariamente, ha ejercido otras funciones como la actividad en la calle. Nosotros tenemos claro que cuando nos lanzamos a las grandes manifestaciones y apoyar a grupos como España y Catalans y apoyar los 12 de octubre, y lo hacíamos subsidiariamente, porque había que hacerlo, porque hay que, cuando toca, esto es como la guerra, ¿no? Esos que están en cocina pelando patatas y, oye, que llega el enemigo, pues subsidiariamente ahora te toca coger el arma y pegar tiros, no sé si me explico. Pues subsidiariamente ha ejercido funciones como la actividad en la calle. Hemos ayudado a otros grupos en la medida que evidentemente hemos podido, y que la emergencia nacional en la que estábamos y estamos sumergidos pues lo ha exigido. Somatemps no aspira a ser una coordinadora de asociaciones, ni a liderar grupos, no queremos liderar nada, pero tampoco queremos una lucha en solitario. Nosotros entendemos que las asociaciones tenemos una obligación moral de reconocernos, de respetarnos y de aunarnos en estrategias comunes. Y no todas las asociaciones, insisto, las asociaciones que, como ahora veremos, pues hayan demostrado esa valía. Por lo tanto, Somatemps simplemente desea entrelazarse funcionalmente con otras asociaciones donde cada una de ellas pueda aportar algo diferente y enriquecedor. Lo que nosotros no sabemos hacer y otros lo sepan hacer, no los puedo asegurar que no nos va a coger envidia de nada, vamos, encantadísimos. Somatemps cree tener un corpus doctrinal que le aleja de ideologías y dialécticas reactivas. Nosotros no hemos nacido como una dialéctica reactiva. Hay independentismo, pues reaccionamos contra el independentismo. Ahora sale Zapatero o sale otro independentista, Puigdemont, pues contra Puigdemont, y ahora contra Quim Torra, y ahora no somos reactivos. Sino que Somatemps podría subsistir y seguir cumpliendo una función social política, aunque desapareciera el separatismo, o quedara minimizada su hegemonía actual. Como vocación propia, y sabiendo que Somatemps es un mero instrumento prescindible, lo tenemos clarísimo como tal, nuestra asociación se siente llamada a emplear buena parte de sus energías a preparar a los más jóvenes. Esto lo tenemos muy claro. Esa transversalidad, hay que volcar la energía en los jóvenes
y cuesta, y te desgasta, y te desmoraliza, y ves como tienen, la sociedad les ha ablandado la voluntad, y les ha ablandado, y te fallan, y quedas con ellos y no aparecen, y tal, da igual, hay que trabajar a los jóvenes, para que puedan afrontar la realidad política que les toque vivir en el futuro, no desde un marco paradigma que ya se les proponga, mire, este es el tablero de juego, sino para que tengan una cosmovisión mucho más amplia y entiendan que ese tablero de juego a lo mejor es una trampa, y a lo mejor los cambios sociales, las transformaciones, las soluciones exigen otras estrategias, otros campos de juego, que no eso que nos viene dado. Evitar ese paradigma propuesto por el sistema, sino desde una cosmovisión mucho más trascendente y profunda. En resumidas cuentas, Somatemps nunca ha visto el independentismo como una causa, y eso lo hemos tenido claro desde el principio, y lo hemos dicho. El independentismo no es causa de los males de España, el independentismo es el efecto de los males, mucho mayores, mucho más sutiles, mucho menos perceptibles, que si desaparecieran esas causas de esos males, el nacionalismo caería como un castillo de naipes. Por lo tanto, es verdad que hay que combatir el nacionalismo, es verdad que es urgente combatir el nacionalismo, es verdad que hay que estar en la calle, pero no podemos perder la razón de por qué apareció el nacionalismo, qué sostiene el nacionalismo, quién ha institucionalizado el nacionalismo, ir a las causas. Voy acabando. Somatemps tiene su camino trazado. Nos podemos equivocar, y si alguien nos convence que hay que coger otra vía, la cogeremos. Tenemos nuestra estrategia pensada y nuestra hoja de ruta, que también cada X tiempo la tenemos que ir rectificando, vamos sobre la marcha, prudencialmente tomando las decisiones que hay que tomar. Sabemos que muchas asociaciones hemos de caminar juntos largos trechos de un mismo camino, pero nunca hemos, y creo que en esto nadie nos lo podrá echar en cara, nunca hemos intentado imponer nuestra cosmovisión social y cultural y política. Hemos sido respetuosos con todos los planteamientos en aras a acciones conjuntas que exigía el bien mayor o un bien superior. Creemos que la unión de todas las asociaciones es un desideratum, es un deseo pero imposible. Es duro decirlo, parece que Barraicua se quiere cargar el movimiento de las asociaciones. No, lo que estoy diciendo es que si cogemos el listado de todas las asociaciones y nos queremos estar reuniendo para solucionar el problema del independentismo, estaremos 30 años peleándonos en una sala de hotel y no sacaremos nada en conjunto. Pero ello no implica una mayor eficacia, o sea, unirnos todos no implica una mayor eficacia, sino que la experiencia ha demostrado que muchas veces el ideal de esa hipertransversalidad, contar con todos los grupos, ha entorpecido muchas acciones, muchas estrategias. Y sois testigos, muchos que habéis estado en el campo de batalla, en el frente, en las trincheras, lo hemos vivido todos. Los pactos y alianzas entre asociaciones deben ir surgiendo de forma connatural y purgadas por el tiempo y la experiencia. Y en esto yo agradezco profundísimamente estos 5 años de lucha, que han sido muy duros, tampoco nos vamos a engañar, han sido durísimos, pero hemos descubierto la generosidad de gente en otros grupos, la gente honesta, la gente que ha respondido, la gente que te ha apoyado en los momentos difíciles, la gente que nunca ha jugado contigo, que no ha jugado a la doblez, y por lo tanto, eso es un proceso connatural en las asociaciones, donde irán apareciendo las alianzas estratégicas que de verdad funcionarán contra el nacionalismo. Lo demás será un puro voluntarismo. Como otras tantas asociaciones, también hemos sido atacadas injustamente por fuego amigo, entre comillas. El fuego amigo está demostrado, en la guerra se muere más gente por fuego amigo que por fuego enemigo, o sea que hay que ir con cuidado. Pero solo en casos extremos y de justicia hemos respondido con contundencia ante aquellos que pretendían destruir nuestra asociación. Sospechamos que por dictados venidos de ciertas instancias superiores, que parece que Somatemps les molestaba, pero si no ha sido por una cuestión de dignidad, es decir, por aquí no podemos pasar y aquí Somatemps se va a defender a muerte,
Nosotros hemos intentado siempre pues ser una asociación con nuestras ideas y ayudando y colaborando en lo que hemos podido, con nuestros fallos, y desde aquí pido disculpas si alguna vez hemos fallado. No somos una gran asociación, esto es verdad, ni en militancia ni en recursos, entre otras cosas porque todo el dinero que tenemos lo acabamos gastando en la lucha, en la lucha, en la lucha. Nuestra fuerza, por tanto, reside en la constancia, y esto sí que lo tenemos que aprender todos, esto es para la vida en general. Constancia, honestidad de nuestros fines. Nosotros todo lo que pensamos lo hemos escrito, están en los documentos, está colgado en nuestra página web, nunca hemos ocultado lo que pensamos. La generosidad que han demostrado muchos de nuestros miembros y amigos, os quedaríais impresionados, y sé de otras asociaciones que la entrega de muchos de sus afiliados y miembros pues ha sido a un nivel casi martirial. Esa es la fuerza de Somatemps y de las otras asociaciones. Nuestra fuerza también reside en una red de relaciones con toda España. Hemos conseguido hacer pedagogía. No os podéis imaginar, yo he recorrido toda España dando cientos de conferencias, presentando Somatemps o presentando libros, lo que sea, el problema de Cataluña, y la gente salir emocionada viendo que había catalanes que sentían España, porque, y te venían casi llorando diciendo, pero si yo pensaba que todos los catalanes eran no sé qué. Hoy por hoy vas por España y en muchos ámbitos, no en todos, pero muchos, Somatemps es conocida. Y esa red de relaciones para nosotros es una riqueza impresionante, porque hemos enseñado a muchos españoles que no pueden odiar a Cataluña, que deben amar a Cataluña, que tienen que el problema no es el problema catalán, es el problema de España. No tenemos un problema en Cataluña, esto lo he dicho en muchas conferencias. Señores, no hay problema catalán, hay problema español, no sé si me explico. Cataluña es un brote de un mal que tiene España. Bien, también si tenemos algún valor, es nuestra capacidad de análisis y lectura de los acontecimientos más allá del cortoplacismo. A veces nos han acusado de ser demasiado filósofos, teóricos y tal, pero es básico, digamos, tener capacidad de análisis, lo que decía antes, saber leer los tiempos, saber qué va a pasar después de unas elecciones, saber si el nacionalismo está agotado o realmente todavía no ha empezado siquiera la batalla real contra el separatismo. Toda esa lectura, esa capacidad, Somatemps en sus escritos, en sus reflexiones, pues creo que ha dado muestras de tener esa capacidad fundamental para desarrollar una estrategia de saber leer los tiempos, en haber expuesto una doctrina en consonancia con una labor del redescubrimiento de la historia de Cataluña y la naturaleza del pueblo catalán. Esto es muy importante, por eso los congresos de Catalanidad Hispánica, yo creo que se ha quedado un pozo, están ahí los vídeos, ya hay muchísima gente que te dice, he visto los vídeos, y gente de Hispanoamérica, y gente de... Y entonces, lo importante es que no estamos creando un relato, estamos redescubriendo una realidad a la gente. No sé si me explico, porque yo podría crear un relato de que los españoles tal, y el Cid campeador, que tal, que era más fuerte que Berenguer III y tal, y más chulo y más guapo. No me cuente este relato, ¿no? Redescúbrame lo que es Cataluña. No hemos elaborado un relato, sino que hemos redescubierto, o hemos pretendido redescubrir, una realidad que debe ser restaurada. O sea, si no descubrimos lo que es Cataluña y cómo pues no podemos redescubrir o descubrir cómo restaurarla. Y trazar un camino, y hay que trazar un camino para conseguirlo. Llegaremos hasta donde lleguemos, esto somos conscientes. Si nos da un patatús, tal, un día a lo mejor me hago podemita, si Ada Colau me hace una oferta digna. Es decir, los hombres somos lo que somos, no nos vamos a engañar. Aquí no podemos caer y eso es básico. Yo creo que uno de los éxitos de Somatemps es que yo creo que en todas las juntas que hemos hecho nunca nos hemos peleado en nada, hemos consensuado todo, no ha habido luchas de personalismos, no queremos liderazgos, todos somos iguales, todos estamos trabajando, pero también somos débiles y puede pasar cualquier burrada, pero llegaremos hasta donde lleguemos, pero lo habremos hecho
y esto sí que lo digo con toda firmeza, con la conciencia clara de estar cumpliendo con un deber patrio, muy superior al mero combate partitocrático que por desgracia ha desnaturalizado la política y a nuestra sociedad. Y con esta reflexión, pues os invitamos y contamos con todos vosotros pues, para seguir esta labor. Muchas gracias.